Buenos días, bienvenidos todos al webinar de cuadros de mando con Power BI. Vamos a primero comenzar un poquito explicando qué es esta tecnología y cómo nace, y después os enseñaremos un poquito pues, esas técnicas que se utilizan y veremos una breve demo, ¿vale? Si os parece, las preguntas y eso las dejamos para el final y, bueno, pues cualquier cosilla que os salga o temilla, pues dejamos al final unos 10 minutillos y así podemos resolver las preguntas que queráis formular, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar. Primero explicar un poquito qué es BI para aquellas personas pues, que no conozcan. Pues bueno, BI se denomina como inteligencia de negocio y es un conjunto de estrategias que están enfocadas pues, a la gestión y creación de información, ¿vale? Al final lo que vamos a conseguir con un proyecto de BI pues, es poder, a través del análisis de los datos que hay en las organizaciones, pues llevar a la toma de decisiones, ¿vale? De la compañía u organización. Para llevar a cabo esta visualización de datos, pues se crean lo que son los cuadros de mando, ¿vale? Finalmente, pues un cuadro de mando es un informe y lo que nos proporciona es una visualización de alto nivel sobre la situación de la empresa, ¿vale? Es una representación muy visual que veremos en la parte final del webinar, en la pequeña demo, ¿vale? Y lo que nos va, pues al final lo que nos presenta es un resumen del progreso tanto positivo como negativo que puede tener la organización y que nos va a ayudar pues, a esa toma de decisiones para pues, enfocar en caso de ser el progreso negativo, enfocarlo a parte positiva, ¿vale? Y en caso de ser positivo, pues a ir aumentando mejores expectativas, ¿vale? Luego vamos a hablar de qué tipos de BI tenemos, ¿vale? Hay un BI que se llama corporativo y hay otro BI que se llama o se denomina autoconsumo, ¿vale? Vamos a explicar un poquito primero en qué consiste el BI corporativo. Para el BI corporativo, pues lo primero que se necesitan son grandes conocimientos técnicos para una puesta en marcha, ¿vale? Tiene la capacidad de trabajo con muchos grandes volúmenes y cantidades de datos, ¿vale? Los orígenes de datos a los que nos podemos conectar son ilimitados y, bueno, pues es un proyecto de grandes dimensiones y que suele involucrar a toda la organización, ¿vale? Ello conlleva que tiene costes elevados en licencias, ¿vale? Y además de todo esto, pues es un sistema de complejo mantenimiento. Por ello, nace lo que sería el BI de autoconsumo, ¿vale? Al final, pues un BI de autoconsumo son necesarios conocimientos avanzados en herramientas ofimáticas, en este caso, por ejemplo, Excel, ¿vale? Está diseñado para trabajar pues, con conjuntos de datos más inferiores porque son más bien limitados a nivel departamental. También puedes conectar a distintos orígenes de datos, son más limitados que un corporativo, pero son suficientes como para poder trabajar con la información, ¿vale? Los ficheros o bases de datos al final que tienen las organizaciones, pues se pueden conectar con Power BI de autoconsumo, ¿vale? Está pensado para proyectos más pequeños y que sean a nivel departamentales, con lo cual no tiene por qué toda la organización estar involucrada en el proyecto, ¿vale? Y por lo general el coste de licencias es inferior, dado que normalmente ya están disponibles en la organización. Bueno, hoy en día pues casi todo el mundo utiliza Excel, ¿vale? Y algo a resaltar es que la responsabilidad de la persona está sobre el informe y no sobre los datos. Esto lo que quiere decir es que al final pues vas a tener un cuadro de mando, un informe, vas a poder explotar esa información, pero no vas a poder modificarla, sino que simplemente consultarla, ¿vale? Con todo ello, pues Microsoft nos propone para el lado corporativo SQL Server, ¿vale? Y para el lado de autoconsumo es lo que se denomina Power BI y nace esta tecnología, ¿vale? Cuando hacemos un proyecto de BI hay distintos serie de pasos que hay que continuar, ¿vale? Para lo primero que todo es la captura de los datos y para realizar esos pasos SQL Server, parte de Microsoft, nos ofrece el producto de Microsoft SQL Server Integration Service.
Una vez capturados esos datos, ya pasamos a lo que sería la parte de modelización, donde bueno, pues diseñamos esos KPIs, esas medidas, esas necesidades que vamos a tener para al final representarlas en el cuadro de mando. Para ello, Microsoft nos propone Analysis Service. Después de que ya tenemos la captura y la modelización realizada, pues ya podemos visualizar los datos, publicarlos y realizar consulta. Para la parte de visualización utilizaría Reporting Services, ¿vale? Para la parte de publicación habría que utilizar SharePoint, y para la parte de consulta nos propone... Un momentito, por favor. ¿Y bien? Vale. Y como decía, para la parte de consulta, lo que nos solicite se puede utilizar a través de este, ¿vale? Vale, con todos estos antecedentes, en el crecimiento exponencial de los datos, la cantidad de los datos en las organizaciones, que las herramientas son muy complejas y de coste elevado, y pues el proyecto al final necesita un soporte o apoyo técnico externo, ¿vale? Pues para ello es por lo que nacen las herramientas de autoconsumo, ¿vale? Y con ello nace Power BI, que nos ofrece Microsoft. ¿Qué es Power BI? Bueno, pues es un conjunto de herramientas o servicios que nos van a permitir capturar esos datos que tenemos en los distintos orígenes de datos, modelizarlos como hemos visto y generar esos cuadros de mando para la visualización de los datos. De tal manera que así podemos compartir la información con el resto de la organización de una manera muy sencilla e intuitiva, ¿vale? Cuando nace Power BI, digamos que se puede dividir en dos grandes grupos: el que es dependiente de Excel y el que es independiente de Excel. El que es dependiente de Excel, ¿vale?, son unos add-ins que se asignan se pueden activar dentro de lo que sería Excel, y está compuesto por, como veis en la imagen, Power Query, Power Pivot, Power View y Power Map, ¿vale? Ahí iremos viendo un poquito cada uno de ellos y qué tecnologías son y para qué se utilizan, ¿vale? Entonces, en la parte de Power BI, igual que hemos visto en la parte de corporativo, para la captura de datos, igualmente hay que realizar todos los pasos. Power BI nos recomienda Power Query. Para la parte de modelización tenemos que utilizar Power Pivot. Para la parte de visualización utilizaríamos Power View o Power Map. Y en la parte de publicación podríamos utilizar Office 365, y en la parte de consulta hay unas aplicaciones que, bueno, Microsoft determina Power BI, desde las cuales también puedes consultar los datos. Incluso las puedes explotar desde el propio ¿vale? Entonces, ¿qué es Power Query? Bueno, pues Power Query al final lo que nos va a permitir es conectarnos a los orígenes de datos y obtener la información, ¿vale? Entonces, cada vez que tengamos información, nos va a generar lo que sería una consulta, que son una secuencia pues, de pasos bueno, pues que puedes ir después ajustando, ¿vale? Estos pasos que genera automáticamente la herramienta, Microsoft los denomina como un lenguaje
conocido como lenguaje M. ¿Vale? Entonces, bueno, no es que haya que escribir el lenguaje, sino que la propia herramienta nos permite hacer todo y él lo va representando con un lenguaje M que, bueno, después en niveles más avanzados se puede modificar, ¿vale? Como veis, las consultas pues son simples, no requieren escribir ese lenguaje, ¿vale? Soporta una gran colección de tipos de orígenes de datos, que luego os enseñaremos un poquito. Y al final los resultados de la consulta se pueden cargar tanto en el libro como en el modelo de datos, ¿vale? Al cargarlos en el modelo de datos pasamos a utilizar lo que sería Power Pivot, ¿vale? En Power Pivot lo que vamos a conseguir es permitir obtener información de datos de diferentes orígenes a través de Power Query, crear relación entre las propias tablas. Esto es muy importante, dado que ahora, por ejemplo, cuando tenemos que utilizar datos de distintas hojas, pues normalmente lo que se suele hacer, pues coges tablas dinámicas, vas juntándolas, utilizas el buscar V. Bueno, pues creando estas relaciones a través de la tecnología de Power Pivot, nos evitamos tener que utilizar lo que sería el buscar V y tener distintas tablas dinámicas, ¿vale? También nos permite crear campos calculados simples, pues como sumas de columnas, medias, ¿vale? Y luego hay unos campos, se pueden conseguir campos más complejos, pues como un previous year, conseguir un valor del periodo anterior, con unas denominadas fórmulas DAX, ¿vale? Permite la creación de jerarquías, pues poder tener el tiempo agrupado por año, trimestre, mes, por ejemplo, o familias, subfamilias, categorías, y creación de KPIs, ¿vale? Los KPIs son los indicadores de evolución y al final pues representan los típicos semáforos que aparecen por rojo, amarillo y verde. De un vistazo muy rápido puedes saber pues cómo está evolucionando, ¿vale? Bueno, está basado en Analysis Service y es conocido como XVelocity In-Memory Analytics Engine. Esto lo que significa es que Power Pivot almacena toda la información, ¿vale? Y suele trabajar en memoria. Hay accesos como, por ejemplo, puedes trabajar conectando a Analysis Service y puedes hacer, en cuenta de importar la información, puedes trabajar con Direct Query, que son consultas directamente contra el origen de datos, ¿vale? Una vez que ya hemos modelizado los datos, pasaríamos a conocer qué es Power View, ¿vale? Bueno, Power View está basado en Reporting Services, ¿vale? Requiere un origen de datos tabular como Power Pivot y lo que nos permite es añadir hojas dentro del Excel, ¿vale? En el que, bueno, pues podemos añadir visualizaciones, filtros y de una manera muy visual pues nos permite realizar una presentación de la información, ¿vale? Que es una información que además es accesible en todo momento. Por último, también tenemos la posibilidad de utilizar Power Map, que bueno, es simplemente representación geográfica de la información. Se pueden generar paseos virtuales o vídeos de esa información que tenemos generada y puedes personalizar objetos geográficos, pues mapas y las necesidades que se tuviesen, ¿vale? Bueno, entonces dentro de las versiones de Excel, como hemos comentado, estarían los 4 add-ins disponibles para poder trabajar con los datos, ¿vale? Como hemos dicho, Power Query, que está enfocado a adquisición y preparación de datos, aparece en la versión de Excel 2010. Tanto en la versión de Excel 2010 como en la versión de Excel 2013 es un componente que hay que descargar de la web de Microsoft. Al instalarlo se activa directamente en la hoja de Excel, ¿vale? Sin embargo, en Excel 2016 ya aparece dentro incluido, ¿vale? En la parte de la pestaña de datos. Para Power Pivot aparece en 2010, 2013, 2016 y ya va incluido dentro de la propia Excel, ¿vale? Sin embargo, Power View y Power Map solo aparecen a partir de la versión 2013. ¿Vale? Vienen incluidos por defecto, simplemente hay que activar los add-ins dentro del propio libro, ¿vale?
Las versiones que permiten utilizar esta tecnología son 2013 y 2016, Professional Plus, tanto independiente, el Excel independiente solo, como en la versión Office 365. ¿Vale? Y una vez que hemos visto lo que sería dependiente de Excel, ¿vale? Hemos visto en la primera diapositiva que hay otra opción que es independiente de Excel. ¿Qué pasa si yo no tengo Excel en mi organización? ¿No puedo utilizar Power BI? Sí. Microsoft genera una herramienta que se llama Power BI Desktop, que es liberada el 24 de julio del 2015 y que es gratuita. Desde esta aplicación también se pueden conectar orígenes de datos y está basada en las mismas tecnologías como es Power Query, Power Pivot y Power View, y también podemos diseñar cuadros de mando. ¿Vale? La diferencia real entre utilizar de Nestel o utilizar esta herramienta, si disponemos de las versiones que necesitamos de Excel, es que en Excel sí que puedes utilizar tablas dinámicas y explotar la información a nivel de tabla dentro de las hojas, ¿vale? Power BI Desktop está más orientado a lo que sería realización de cuadros de mando, ¿vale? Así que es verdad que si tienes Excel puedes modelizar y generar en Excel lo que sería el modelo, los datos y los cuadros de mando, podrías importar ese fichero de Excel en Power BI Desktop. Esto lo veremos a continuación para que veáis cómo lo hemos realizado en Excel y se puede trabajar directamente en Power BI Desktop sin tener que volver a realizarlo. ¿Vale? Bueno, como representamos en esta diapositiva, las actualizaciones de la aplicación suelen ser mensuales. Tiene aplicaciones móviles tanto para iOS como para Android que se pueden descargar y para compartir los datos. Tiene una versión online con posibilidad de edición en la propia herramienta online para publicar los cuadros de mando y compartirlos con la gente de la organización. En las últimas versiones de la herramienta online publicaron que se podía realizar las publicaciones en web externas, genera un código del informe que tienes y lo puedes publicar en una web, en una intranet, en SharePoint, ¿vale? Como comentaba antes, también nace la posibilidad de conectar mediante Direct Query, ¿vale? Lanzar las consultas en cuenta de importar la información. Tiene visualizadores personalizados, entraremos en la página web para que veáis que aparte de todas las visualizaciones que vienen por defecto, bueno, se pueden desarrollar visualizaciones personalizadas y Microsoft pone a disposición una galería donde puedes descargarte esas visualizaciones. Para el tema de la actualización de los datos, tenemos el Power BI Gateway, tanto el Personal como el Enterprise, ¿vale? Para poder utilizar el Gateway sí que necesitarías una cuenta Professional Plus, ¿vale? Una cuenta profesional de powerbi.com, ¿vale? Hasta ahora todo lo que os he comentado de Power BI es gratuito, pero sí que para poder actualizar automáticamente los datos sí que necesitas una cuenta profesional. Luego vemos la página igual que las visualizaciones para que veáis los precios, pero eso creo que son unos 8,40 euros, ¿vale? Por usuario. Con tener una cuenta profesional para la actualización de los datos sería suficiente, ¿vale? Permite la generación de jerarquías, ¿vale? Las visualizaciones permiten la exportación de datos a CSV, permite importar modelos hechos desde Excel, ¿vale? Y permite la visualización de KPIs, aunque no permite generarlos, así como en Excel sí que permite generar un KPI, desde Power BI Desktop hay una visualización que es KPI, pero los semaforitos no están disponibles a día de hoy. Aparecen nuevas conexiones como Direct Query para Oracle, se pueden conectar ficheros JSON, ¿vale? Todo esto son actualizaciones de las últimas versiones que va cambiando y evolucionando continuamente. Es una herramienta que Microsoft está evolucionando pues día sí y día no.
Vale, luego en las últimas actualizaciones han introducido el uso, por ejemplo, de parámetros en consultas, que tú le puedas pasar un parámetro a esa consulta y filtre la información. También han implementado la parte de que te puedas descargar plantillas de visualización para poner una plantilla en lo que sería el cuadro de mando, ¿vale? Y algo que están ya desarrollando y es muy interesante es la seguridad a nivel de registro mediante pues, nombres de usuario a través de fórmulas DAX. ¿Qué significa esto? Hasta ahora el cuadro de mando era público para que lo pudiese ver cualquier persona. Pero están implementando seguridad para que mediante roles, usuarios, puedas filtrar esa información y que cada persona solamente pueda ver aquella información a la que tiene permiso. ¿Vale? Todo esto se realiza a través de fórmulas DAX. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí un poquito lo que sería la presentación. Ahora vamos a pasar a la demo para que podáis ver cómo se realiza un cuadro de mando y lo veáis en pantalla, que es mucho más fácil de entender. ¿Vale? Entonces, bueno, como veis ahora en pantalla, lo que estamos representando es un cuadro de mando realizado con Power BI. No lo veis. Como veis ahora en pantalla, sí que estáis viendo el cuadro de mando, ¿vale? Por ejemplo, esto es un cuadro de mando comercial en el que, bueno, es una base de datos de ejemplo que se dedican pues, a la compra y venta, a la venta de electrodomésticos, ¿vale? Entonces, bueno, tiene una serie de sedes, como seríamos la parte de grupo, ¿vale? En la que, bueno, nos están representando las ventas que han obtenido por filial en cada uno de estos grupos, los objetivos que tenían que cumplir, el objetivo en acumulado, objetivo del año anterior, ¿vale? Todo esto está modelizado, realizado con Power BI, ¿vale? Luego tenemos un gráfico en el que estamos mostrando el objetivo y las ventas filiales y abajo, por ejemplo, estamos representando en un KPI, ¿vale? Pues el estado del cumplimiento. Además, en la parte donde pone filtros, tenemos un filtro que es año y otro que es mes. Toda esta información que estamos viendo en el cuadro de mando ahora mismo pertenece al año 2009 y al mes de octubre. ¿Vale? Si desplegamos, por ejemplo, en el filtro, veis que está seleccionado únicamente ese mes. ¿Vale? Podríamos cambiar el mes y cambiaría la información del cuadro de mando. ¿Vale? Además de la información que tenemos filtrada por esta parte de filtros, si yo selecciono, por ejemplo, uno de los gráficos y selecciono, por ejemplo, electrodomésticos, todo lo que es la información dentro del cuadro de mando, como veis, se ha filtrado. Por ejemplo, en el gráfico de objetivo y ventas filiales ha representado gráficamente las porciones de datos que pertenecen dentro de esa barra a la parte de electrodomésticos. ¿Vale? Si vuelvo a pinchar en electrodomésticos, el cuadro de mando vuelve a su estado original. ¿Vale? Bueno, pues esto lo hemos realizado en la versión de Excel que tenéis ahora mismo en pantalla, es 2016, ¿vale? Y en la pestaña de datos, si veis, aparece una opción que se llama obtener y transformar. Esta opción que estoy representando aquí es la parte de Power Query que ya viene incluida en la versión 2016, ¿vale? Si yo le doy a mostrar consultas, me van a aparecer una ventana en la que me salen los distintos consultas a las que yo he accedido. ¿Vale? Vale, pues si veis lo que hay en pantalla, esto es Power Query, ¿vale? Entonces, si vemos en la parte de la izquierda donde yo he desplegado, aquí tenemos todas las consultas que hemos obtenido. Pues hemos obtenido las tablas de objetivos, de productos, las que hemos necesitado, calendario, tiendas, las ventas, ¿vale? Todo esto es para representar las ventas a nivel comercial en el cuadro de mando. Entonces, desde esta herramienta, a partir de cada una de las opciones que tenemos arriba, lo que consiste es que cojamos esa información y la transformamos para llegar al cuadro de mando que necesitemos, aquella información que necesitemos explotar. ¿Vale? Si veis en la parte final, donde
estoy pinchando ahora, tenemos nuevo origen de datos y aquí es donde tenemos pues los orígenes de datos que hablábamos antes, que eran limitados pero suficientes. Pues por ejemplo en archivo nos permite todos estos tipos de archivo, bases de datos permite todas estas bases de datos, ¿vale? SQL, Analysis Service, tanto Oracle, MySQL, ¿vale? También permite desde Azure pues con HDInsign, por ejemplo, o propios almacenamientos en blogs que tengamos, incluso una base de datos en SQL que tengamos en Azure. Y hay otros tipos de orígenes de datos, pues como listas de setpoint, desde una página web podríamos obtener igualmente datos, desde el propio Facebook. Todos estos son distintos servicios que tiene activo Microsoft y desde los cuales podríamos también obtener información. ¿Vale? Y en cada una de estas pestañas, pues lo que podríamos ir realizando, pues por ejemplo, podríamos cambiar el formato de los campos si no llega correctamente, podríamos agregar columnas personalizadas, que pues quisiésemos separar dos columnas que vienen unidas o por ejemplo unir dos columnas, ¿vale? Cosas así. Luego tenemos también, por ejemplo, la opción del editor avanzado, que esto es lo que comentábamos, que es el lenguaje M, ¿vale? Aquí la vemos en el editor avanzado, pero si veis en la parte de la derecha, donde vemos los pasos aplicados, es los que se ha ido aplicando en esta consulta para conseguir lo que necesitábamos, ¿vale? Pues hay un paso que se llama, por ejemplo, filas filtradas, y este paso lo que me representa es el lenguaje M en la barra de fórmulas. Pues lo que me está diciendo es que yo he filtrado esta información solamente desde el año 2008 al 2009. Si, por ejemplo, me voy a la columna de Kate, que es la que ha realizado el filtro, ¿vale? Pues veréis que aquí pues, hemos seleccionado solamente aquellos filtros que necesitábamos, ¿vale? Aquella información que queríamos filtrar. También hay una opción en este paso que es columnas quitadas, en las que hemos dejado únicamente aquellas columnas que necesitamos, ¿vale? Bueno, esta sería la tecnología de Power Query y una vez que ya hubiésemos tratado todos los orígenes de datos que necesitamos dentro de lo que sería Power Query, ¿vale? Pues pasaríamos los datos al modelo, ¿vale? Si veis, pues por ejemplo, en cargar en, nos sale una ventana en la que decidimos cómo queremos cargar esta información, ¿vale? Si seleccionásemos tabla, lo cargaría directamente en Excel. Al crear solo conexión y agregar datos al modelo, lo que le estamos diciendo es que esa información la tiene que cargar en Power Pivot, ¿vale? Entonces, si veis una pestaña que se llama Power Pivot, y aquí tenemos un botón que es administrar. En esta pantalla, como veréis, abajo tenemos las mismas consultas que teníamos en Power Query, ¿vale? Todas aquellas consultas que hemos hecho y hemos cargado en el modelo, las vamos a ver aquí representadas. Y si, por ejemplo, nos vamos a filiales, aquí tenemos una serie de fórmulas DAX que son las que hemos realizado para obtener aquella información que necesitamos. Por ejemplo, aquí pues hemos hecho simplemente un cálculo de las ventas del importe, ¿vale? Este ventas-importe está en la consulta ventas y simplemente es un cálculo sencillo que es una suma de una columna. En este caso lo que estamos haciendo simplemente es sumar la columna de ventas. Si volvemos a la parte de filiales, ¿vale? Hemos hecho lo mismo con objetivos, el importe pendiente, ¿vale? Y luego tenemos unas que son un poquito más complejas, que son el ventas filial year to date, que sería el acumulado de cada mes, en el que, bueno, le estamos diciendo que nos calcule las ventas que necesitamos y hay una fórmula DAX que automáticamente te hace el acumulado. ¿Qué conseguimos con esto? Tener que evitar en una tabla una tabla dinámica, tener que ir acumulando con la fila anterior, ¿vale? Entonces, simplemente con la fórmula dates year to date, poniéndole la clave de fecha, pues él nos va a ir acumulando, ¿vale? Y además también tenemos otra que es el previous year, ¿vale? ¿Qué conseguimos con este? Pues le vamos a decir igualmente que nos calcule esas ventas por filial, ¿vale? En un parallel period, ¿vale? Entonces le tenemos que indicar cuál es nuestra clave de tiempo, cuál es ese intervalo de tiempo que queremos restar, que nos saque previamente, y
intervalo, cómo queremos sacar ese tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, si por ejemplo nos vamos a una tabla dinámica para que veáis esos resultados, yo podría sacar la jerarquía de calendario que tenemos generada, ¿vale? Que como veis sale año, trimestre y mes, y podría arrastrar desde filiales tanto las ventas del filial como el acumulado como el previous year. ¿Vale? Entonces, bueno, si vemos esta información, ¿vale? Veis que en enero de 2008 se vendieron 13 millones, ¿vale? Y es la cantidad que me está representando en el previous year de enero del año 2009, ¿vale? El acumulado igualmente, si hacemos la suma de enero y febrero, ¿vale? Veremos que suman 24 millones. Con lo cual, esta suma es el acumulado que vamos viendo en la siguiente columna, ¿vale? Entonces, esta de aquí es la que hemos conseguido hacer con un Calculate Dates Year to Date, y esta es la que hemos conseguido hacer con un Parallel Period, ¿vale? ¿Qué ganamos con esto? Pues bueno, ganamos el hecho de que no tengas que tener una hoja de Excel, muchas tablas dinámicas, un buscar V y dividido todo esto por tiempo, ¿vale? Y eso lo hemos logrado pues tanto haciendo las fórmulas DAX, ¿vale? Importando la información que necesitamos y teniendo una tabla de calendario que nos representa con la fecha única que tenemos, ¿vale? Si vemos en la vista de diagrama, lo que comentaba de que se pueden generar relaciones, ¿vale? Aquí nos salen todas las tablas y las relaciones que tienen las distintas tablas, ¿vale? Este ejemplo que os estamos mostrando viene la información de bases de datos de SQL Server, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues SQL Server realmente pues, es una base de datos relacional, ¿vale? ¿Qué pasa si tengo ficheros de Excel? Pues no pasa absolutamente nada. Si yo tengo los ficheros de Excel, podría importar aquí, como hemos visto, desde un fichero perdón, podríamos importar los datos en query con ficheros de Excel y aquí me aparecerían las consultas o hojas de los ficheros de Excel y podría relacionarlos por su campo común, ¿vale? Con eso conseguiríamos pues igualmente que pudiésemos sacar estos cálculos o estas fórmulas DAX y ver representada esa información sin tener que hacer el buscar, ¿vale? Una vez que tenemos esta información y las fórmulas DAX hechas y todo modelizado, ¿vale? Pasaríamos a ver lo que sería el cuadro de mando que os he presentado al iniciar la demo, ¿vale? Simplemente pues tendríamos la opción de insertar un Power View, ¿vale? En Power View pues nos sale un lienzo totalmente en blanco, podríamos escribir el título que quisiéramos, ¿vale? Y en este lienzo iríamos representando de toda la información que necesitamos, que como veis en la parte de la derecha nos salen todas las consultas que hemos obtenido en Query y hemos modelizado en Power Pivot, ¿vale? Si yo, por ejemplo, seleccionase aquí por filiales, que me saque por grupo, veis que me va a representar una tabla con los datos que vienen en grupo y yo le podría decir simplemente, por ejemplo, que me sacase el valor y el estado del cumplimiento, ¿vale? Este valor y este estado es de toda la información que tenemos en base de datos porque no tenemos ningún filtro, ¿vale? Si yo quisiese, por ejemplo, filtrar esta información por año, podría darle a calendario, ¿vale? Y podría seleccionar Calendar Year, ¿vale? Y decirle que me represente solamente la información de 2009. Con lo cual, si veis, varía la información, ¿vale? Y ya estaríamos representando lo que sería esta información en el Power View.
Con lo cual podríamos generar el cuadro de mando, ¿vale? Además de esta información podríamos convertirla en gráfico, ¿vale? Para eso, por ejemplo, vamos a sacar las ventas del filial. Yo podría seleccionar las ventas del filial y el objetivo del filial. Y podría representarlo por categorías. ¿Vale? Entonces, si veis como cuando seleccionáis los campos y los distintos datos, siempre genera una tabla. ¿Vale? Para convertir esto a gráfico, pues podríamos ir en la parte superior donde pone cambiar visualización y generar el gráfico que necesitésemos. Por ejemplo, si pongo una columna agrupada, pues me va a devolver esa información que hemos volcado al lienzo en forma de gráfico. ¿Vale? Entonces ya tendríamos representadas las ventas y el objetivo del filial por cada una de nuestras categorías. ¿Vale? Además, en la pestaña de presentación podríamos decirle si queremos que no muestre el título o si queremos que la leyenda pues, aparezca en la parte superior, en la parte inferior, si queremos que aparezcan las etiquetas de datos, ¿vale? O no queremos que aparezca esa información, ¿vale? Es un poquito lo que podríamos representar. ¿Vale? Además de la parte de los filtros, también podríamos utilizar un dato que son la segmentación de datos. ¿Vale? Entonces podríamos, por ejemplo, utilizar el calendario de filiales, por ejemplo, la parte de grupo, ¿vale? Y esto lo podríamos convertir en un filtro. ¿Vale? Si vemos esta información ahora al darle a segmentación de datos, ¿vale? Nos ha puesto delante del valor un cuadradito. Esto lo que significa que podríamos filtrar por él. Si yo pincho únicamente en Contoso Asia, la información me la está filtrando por este dato. Si pinchase en Europa, solamente por Europa. ¿Vale? Si veis la tabla de arriba, realmente solo representa aquella información que yo tengo. ¿Vale? Podría representar seleccionando dos valores o volver a presentar todos borrando con la goma. ¿Vale? Ya que sí generaríamos lo que sería el cuadro de mando. ¿Vale? Entonces, recapitulando un poquito, tendríamos Power Query donde obtenemos la información, Power Pivot donde hemos modelizado esos datos y Power View donde estamos visualizando. Todo esto que estamos hablando ahora es siempre representado dentro de la herramienta de Excel. ¿Vale? Y como hemos hablado, ¿qué ocurre si no tengo herramienta de Excel? Bueno, pues para eso vamos a utilizar la herramienta de Power BI Desktop. ¿Vale? Voy a cerrar el fichero para poderlo importar. ¿Vale? Y esta herramienta que vais a ver a continuación es lo que sería Power BI Desktop. ¿Vale? La hemos descargado de powerbi.com. Ahora entraremos en la página para que veáis de dónde se descarga y dónde está accesible. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es coger ese modelo que hemos visto, que hemos generado en Excel y lo vamos a pasar a la herramienta de Power BI Desktop, ¿vale? Pues yo iría, por ejemplo, a archivo importar y le daría contenido del libro Excel, ¿vale? Aquí buscaría el fichero que hemos utilizado, ¿vale? Y le daría abrir. Bueno, me dice que se va a importar un contenido de Excel. Y a continuación empieza a trabajar con lo que es obtener todos los datos que haya en ese fichero y los va a importar a la herramienta, ¿vale? Bueno, pues como veis lo primero que he importado son las consultas de los 9 elementos que teníamos en Power Query. Luego ha mostrado las tablas del modelo de datos, esto es lo referente a Power Pivot. Los KPIs y las medidas, si recordáis he indicado que no generaba los KPIs. Y por último, los Power Views, perdón, el cuadro mensual y el anual que teníamos.
¿vale? Entonces yo le voy a cerrar esta información, ¿vale? Veréis que si me voy a la primera pestaña, esto en Power Desktop es lo que representa Power Query. Si yo le doy a editar consulta, veréis que aquí aparece la información y es muy parecida a la herramienta que veíamos en Excel, ¿vale? Los mismos pasos aplicados que tenía, el mismo lenguaje M, los mismos filtros, toda la información que veíamos en Excel ya la he importado a lo que sería la herramienta de Power BI Desktop. Si me voy a la pestaña en medio, esta pestaña representa Power Pivot. Ya tengo otra vez las mismas consultas que teníamos en Query y si me voy a filiales, aquí veréis que hay unos campos que están representados con una calculadora, ¿vale? Si veis, estas son las fórmulas tags que veíamos tanto en el Excel, en la pantalla de Power Pivot, ¿vale? Si me voy al modelo y añado una página nueva, veréis que aquí tenemos la parte de visualizaciones, ¿vale? Yo puedo representar, igualmente que hemos hecho en la parte de Power View de Excel, los gráficos. Si, por ejemplo, me fuese a filiales y puedo elegir que me saque la información por grupo, que me obtenga el objetivo filial, perdón, una tabla, el objetivo filial y las ventas del filial, me lo está representando en una tabla, ¿vale? Si yo selecciono que le represente un gráfico, ya me ha sacado la información en gráfico, ¿vale? En la parte de la derecha veréis que está un icono que es un gráfico y un icono que es una especie de brocha. Si yo voy a la brocha, aquí puedo editar todas las propiedades de este gráfico. Cada gráfico más o menos tiene sus propiedades. Podría decirle, por ejemplo, que no quiero ver la leyenda, o que no quiero que se muestre el título, o sí que quiero que muestre el título y poder modificar el título, ¿vale? Podría cambiarle el color de la fuente, por ejemplo, incluso aumentar el tamaño, ¿vale? Incluso a los colores de datos le podría cambiar el color, ¿vale? Entonces aquí nos está representando gráficamente, por ejemplo, pues el objetivo y las ventas del filial por grupo. Igualmente que veíamos en el otro lado, también podríamos aplicarle filtros. Si yo quisiese filtrar esta información, por ejemplo, por año, pues podría ponerle el calendario, ¿vale? Y yo aquí podría seleccionar año 2009 o año 2008, ¿vale? Y ver esa información filtrada igual que la hemos visto en la parte de este, ¿vale? Desde la propia herramienta también se pueden ver, por ejemplo, las relaciones y se pueden administrar, ¿vale? Igual que veíamos en el otro lado. Y incluso podríamos representar a tipo de tarjeta, más o menos como se representaba en el otro lado. Podríamos representar por filiales, grupo, el estado de cumplimiento de las ventas. ¿Vale? Si veis, pues nuevamente tenemos representado lo que sería ese KPI, ¿vale? En su estado rojo o verde, dependiendo de los filtros que tenga o si se ha llegado al objetivo o no se ha llegado al objetivo, ¿vale? Esto sería un poquito lo que son las herramientas de Power BI, ¿vale? Además, hemos indicado que vamos a ver un poquito la web para enseñaros dónde estaría la... Vale, pues la dirección URL sería powerbi.com, ¿vale? Aquí ya entramos dentro de lo que sería solamente Power BI Desktop, ¿vale? Si veis aquí tenemos los productos, pues como os indicaba, las herramientas o aplicaciones para iOS y Android, y aquí estaría Power BI Desktop, ¿vale? Simplemente podríais descargarlo y simplemente os tendríais que registrar con una cuenta, ¿vale? En la parte de precios, como veréis, lo que os comentaba, hay una parte que es gratuito, ¿vale? Y que, bueno, pues tiene estas características frente a la que es de profesional, que, bueno, creo que como os indicaba son 8,40 € al mes, ¿vale?
Entonces, bueno, permite más almacenamiento y luego en la parte final veréis que pone lo de que se pueden crear, publicar, catálogos de datos, puedes administrar el acceso por Active Directory, ¿vale? Colaborar con grupos y el tema del gateway que lo comenta por abajo. ¿Vale? Entonces, bueno, también está la parte de visual, bueno, hay también un blog donde podéis ir viendo todas las novedades que va incluyendo la propia herramienta y las actualizaciones que van haciendo. Y por otro lado, lo que os comentaba de las visualizaciones personalizadas, pues tiene una galería Microsoft donde puedes descargar las distintas visualizaciones, ¿vale? Si por ejemplo descargásemos una de estas visualizaciones, bueno, te guarda un fichero, ¿vale? Y cuando te descarga un fichero y cuando vas a Power BI veréis que hay 3 puntos, ¿vale? Donde puedes importar esa visualización que te has descargado. Simplemente tendrías que ir donde te has descargado la visualización, seleccionarla, te dice que has importado el objeto y ya podrías utilizarla, ¿vale? Ya podríamos representar y utilizar esta visualización. Vale. Y bueno, ya finalizando, no sé si tenéis preguntas o algo que queráis indicarnos y poder ir solventándolas en la medida de lo posible. También queríamos comentaros que, bueno, se va a realizar un evento en Madrid que también trata de Business Intelligence con cuadros de mando, Big Data y tiempo y analítica en tiempo real, ¿vale? Que lo tenéis en nuestra web y que, bueno, pues los que pudieseis estar interesados, que os podéis inscribir, que es gratuito y, bueno, es en Madrid y es el 3 de junio. ¿Vale? Bueno, pues para todos los que estéis interesados y por ampliar más conocimientos, pues que sepáis que tenemos ese evento y que bueno, pues que os podéis inscribir a través de nuestra web, ¿vale? Bueno, como veo que estáis realizando alguna pregunta, pues si queréis las vamos respondiendo y antes de finalizar el webinar. A ver, me preguntan que si es posible añadir una imagen de un cuadro de mando en un documento, por ejemplo en Word o PowerPoint. Podrías hacer un recorte del cuadro de mando, ¿vale? Y pegarlo en el documento. Lo que pasa es que el cuadro de mando, al pegarlo en un documento, pierde lo que es su dinámica, ¿vale? El hecho de que ya no puedes filtrar. Yo para eso recomiendo mejor que si se puede lo publiques a través de una web y que lo puedas compartir a través de web para que la gente también pueda filtrar esa información y jugar con el cuadro de mando, ¿vale? Pero por poder sí, pues hacer un recorte y pegarlo donde quieras, pero pierde su dinamismo, ¿vale? Cuando generas un cuadro con Power View, ¿es posible verlo sin tener que acceder al Excel? Lo podéis publicar a través de SharePoint. En SharePoint sí que se pueden generar a partir de ciertas versiones, se pueden generar webpack y lo podrías publicar en SharePoint y verlo, ¿vale? No tendrías por qué verlo a través de este, sino que lo podrías publicar. ¿Puede verse el cuadro de mando en tablet o teléfono móvil sin que se pueda usar? Es decir, solo consulta. A ver, el cuadro de mando desde Power BI Desktop se puede compartir a través de las aplicaciones que hay tanto en iOS como Android, ¿vale? El hecho de que solo lo puedas utilizar quiere decir que simplemente puedes filtrar, nada más. O sea, no puedes ver ni la información que hay debajo ni nada más. Y podrías consultarlo y podrías filtrar la información. O sea, lo que sería simplemente el hecho de que tú puedas seleccionar un filtro y se te filtre la información dentro del cuadro de mando, ¿vale?
No sé si tenéis alguna pregunta más o... Si una organización tiene implementado un BI corporativo, ¿se puede aprovechar el modelo desarrollado conectándose a Análisis Services de Power BI? Sí, puedes conectar a Power BI puedes conectar a Análisis Services desde Power BI y utilizar el modelo que se haya desarrollado para hacer cuadros de mando. En nuestros sistemas tenemos consultas complejas en SQL. Se pueden traer set de datos, podemos exportar directamente esas consultas a Power BI. Podrías conectar directamente desde Power BI al SQL y traerte vistas de datos solamente. ¿Se pueden personalizar el cuadro de mando con colores corporativos? Sí, desde el Power View en ese sentido es más limitado que Power BI Desktop, pero desde Power BI Desktop sí que puedes editar los colores, incluso ahora en la última versión han incluido la opción de generar plantillas, que tú puedas definir una plantilla para el cuadro de mando y ponerla corporativa. ¿Vale? Pues sí, podrías hacerlo. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, simplemente bueno, daros las gracias por asistir al webinar, esperamos que os haya servido de utilidad y para bueno, pues cualquier tema o consulta ya sabéis dónde estamos y tenéis, creo que al principio estaba mi email por si necesitáis algo y si no nos pondremos en contacto con vosotros, ¿vale? Bueno, recordaros simplemente que, lo dicho, hay un evento el día 3 de junio y si alguno estáis interesados os podéis inscribir a través de nuestra página web, ¿vale? Bueno, muchas gracias y un saludo.